Saludo a los chicos del Zoom, les saludo a todos y le metemos chicos con todos, ¿sí? Bien, chicos, vamos a ir ahora sí voy a avanzar sobre un pedacito para que vaya dejando la entrada de las unidades 8, chicos. Entonces, lo primero que voy a ir, chicos, es a sistemas y equipos de salud. Un detallito, un pedacito, ¿sí? Entonces, vamos a ir teniendo ya una miradita de todos. Entonces voy primero a sistemas y equipos de salud, chicos, ¿sí? Entonces, ahora sí hacemos el inicio de la unidad 8 correspondiente entonces, acá de la unidad 8 correspondiente a esto, ¿sí? Que llegara, chicos, a incluir estos. Fíjate de que hay una serie de leyes a considerar. Las primeras que voy a agarrar, chicos, dentro de las leyes, tienen que ver entonces con la edad de las personas y los derechos de los pacientes, ¿sí? Entonces, dentro de estos, acá va a haber, entonces, lo que tenemos que estudiar es una de esas leyes que habla, chicos, en realidad habla de 4 cosas, de las cuales 3 son las que tenemos que considerar. Esa es una. Por otro lado, chicos, está la relación médico-paciente. En esa relación de médico-paciente, entonces hay varios PDFcitos, chicos, ¿sí? De esos PDFcitos tienen que ver cómo debe ser esta relación. Uno de los PDFs donde sugiere que la relación sea, entonces, a través de médico-paciente y que sea, chicos, consensuada en cuanto a toma de decisiones, ¿sí? Luego, si tenés, chicos, que dar una mala noticia, ¿cuáles serían los pasos que llegarás a tener? Luego, en otra, acá te mencionan las habilidades que deberías desarrollar a medida de que uno vas vos ejerciendo la medicina. Entonces, como una serie de pasos que te va generando como unas lucecitas de alarma, chicos, ¿sí? Entonces, acá te dice, che, hay 7 lucecitas de alarma que es necesario llegar a tener en cuenta. Y luego, chicos, dentro de estos, acá tiene que ver entonces que es necesaria una buena comunicación y hay un PDF entonces que habla de la misma, ¿sí? Entonces, lo que primero voy a ver es ir, la primera, chicos, a la parte de la ley. Generalmente las actividades están, chicos, a veces dadas a esta ley, chicos, ¿sí? Entonces, vamos con la misma, ¿sí? Entonces, acá que tenemos que ver la ley que tiene en cuenta los derechos de los pacientes, relación médico-paciente y comunicación. Realmente por suerte, la unidad 8, el sistema de equipo de salud, es corto, chicos, ¿sí? Algo en esta parte es corto, ¿sí? Entonces vamos con la primera ley, que es la 26994, chicos, ¿sí? Entonces, de título, entonces, ley número 26994. Dale que, chicos, con respecto a estas sí, es necesario saber el número, chicos, ¿sí? Entonces, ahora en un ratito vamos a seguir, chicos, con otra, pero esta sería importante llegar a saber. Es cortito. Lo que tenemos que mencionar acá en esta ley, chicos, es la ley de cómo de manera civil se considera a una persona menor de edad, chicos, ¿sí? Entonces, en esta ley habla entonces de las personas menores de edad, ¿sí? Personas menores de edad, menores de edad. Dentro, chicos, de las personas menores, entonces, ¿sí? Chicos, acá habla, hay 2 artículos a tener en cuenta, donde llegarás a tener aquí el artículo 25, los artículos, sí, más o menos nomás, chicos, ¿sí? Sobre todo que vas a la parte de presencialidad, ¿sí? Acá en el artículo 25, entonces, hace referencia a 2 conceptos, a quién es menor de edad y a quién se considera adolescente, ¿sí? Entonces, quién es menor de edad, entonces para la ley, y luego quién llegará a ser considerado adolescente, chicos, ¿sí? Entonces, para la ley, menor de edad es aquel que no ha cumplido 18, ¿sí? Entonces, menor de edad, mira, entre nos, es el que tiene menor de 18 años. Significa que quien es mayor de edad, aquel que tenga cumplido los 18 en adelante, chicos, ¿sí? Entonces acá
no es menor o igual, ¿sí? Entonces, menor de 18, ¿sí? Y se considera adolescente, entonces, aquella persona que ya cumplió 13 años, chicos, ¿sí? Entonces, fíjate que adolescente es aquella que entonces cumplió 13 años y por lo tanto, acá mirándolo de arriba, cumplió 13 años y es menor de edad, ¿sí? Y es menor de edad. Lo que quería era como resaltar las edades nada más, chicos, ¿sí? Y la otra habla en el artículo, entonces, en el artículo 26, habla de los derechos de las personas que son menores de edad. Entonces acá, en esta, entonces habla de los derechos de las personas menores de edad, menores de edad. Acá, chicos, entonces dice, che, hay algunos derechos que es necesario legalmente tener en cuenta, ¿sí? Entonces, cada vez que se necesite que una persona menor tenga que ejercer su derecho, entonces acá en para ejercerlos, entonces acá necesita entonces de representante. En este caso, la mayoría de las veces estos representantes son representantes legales. Entonces, si quiere ejercer el derecho de, chicos, de alguna acción, es necesario, si es menor de edad, que esté acompañado de un abogado, chicos, ¿sí? Eso nos quiere llegar a decir, ¿sí? Por otro lado, chicos, sí puede, entonces acá, dentro de los derechos, más que derechos es casi una obligación. Entonces, acá, acuérdate que estamos hablando de los menores de edad. Acá aparece como una condición. Si llegaran a tener, entonces, si tienen madurez, y acá chicos, viste que no aclararía tanto, y si en el otro, ¿te acuerdas que sería la autonomía progresiva? Entonces acá se evalúa la madurez, entonces madurez de acá para discernir o para diferenciar, vamos a colocar entonces chicos, para diferenciar actos, chicos, y en este caso diferenciar actos, estos que fueran buenos o malos, chicos, y acá entonces actos permitidos, de tal manera de que si pueden, si llegaran a hacer algo inadecuado, entonces chicos, tienen la madurez para diferenciarlos. Aquí tiene que ver, chicos, observar que existe un ordenamiento jurídico, una parte de leyes, donde es necesario llegar a verlos. Mira, chicos, a modo de ejemplo, ¿viste ese chico que, bueno, ahora que salió, chicos, en determinado lugar que sacó un arma y empezó, chicos, a los tiros? Justo ese chico tiene 15 años, chicos, ¿sí? Entonces, acá tiene que estar con representantes legales, pero tiene la madurez para diferenciar sus actos y saber qué acto es permitido y qué acto no, ¿sí? Entonces, acá es todo un lío, chicos, en cuanto a la parte de juzgar, porque mira, esa persona tiene 15 años, por lo tanto que es menor de edad, ¿sí? Entonces, tienen que estar con representantes legales, pero el modo de juzgar es diferente, pero acá te dicen, tiene la madurez para poder diferenciar estos actos, ¿sí? Y la otra tiene la madurez para afrontar, chicos, situaciones conflictivas. Bien, ahora chicos, dentro de este artículo 26, que sería lo importante que tiene que ver con el derecho a ser oídos, entonces acá derechos a ser escuchados, le voy a colocar chicos, de ser escuchados, y en este derecho de ser escuchados sobre decisiones en su persona, Y acá es donde viene, chicos, lo que ya sabíamos en la guía de adolescentes, ¿sí? Entonces, acá te habla en los adolescentes, entonces voy acá en un verdecito. Entonces, en los adolescentes, y fíjate de que acá, adolescentes para la ley, entonces acá dice de 13 a 16 años primero, chicos, ¿sí? Entonces te dice que de 3 a 16 años, entonces
vamos a la parte de salud. Entonces cabe la posibilidad de dos tipos de tratamientos, ¿sí? Tratamientos no invasivos y luego también hay la parte de tratamientos invasivos. Si llegáramos, si vos llegaras a tener que aplicar tratamientos no invasivos, entonces pueden decidir si sí o no hacerlo, ¿sí? Entonces acá tienen decisión propia, chicos, ¿sí? Ahora, si fueran tratamientos invasivos, entonces es necesario que esté acompañado de un adulto. Entonces te dice acá asistencia de progenitores, ¿sí? Entonces acá para la decisión o acá directamente padres, chicos, ¿sí? Entonces, lo correcto sería un representante legal, chicos, porque no siempre están acompañados de los padres, ¿sí? Y luego, chicos, llegáramos a tener estas dos situaciones. Y luego la otra situación es a partir de los 16 años, ¿sí? Entonces, de 16 años aquí en adelante, chicos, ¿sí? Entonces, en adelante. Entonces, ¿te acuerdas de qué? Ya desde, mira la parte de la ley, entonces acá son, y voy a colocar acá la palabra, son adultos, pero si no se está contradiciendo, pero acá dice, son adultos para decisiones sobre su propio cuerpo, chicos, ¿sí? Entonces, para decisiones sobre su propio cuerpo, ¿sí? Sobre su propio cuerpo. Sobre su propio cuerpo. Entonces, chicos, mira, vamos acá, entonces a subrayar, ¿sí? Entonces, acá lo que harían los profes decir qué significa que una persona sea adulto. Para la ley, un adulto tiene 18 para arriba, menos 18 es menor, ¿sí? Ahora, adolescentes, entonces llegáramos a tener estas dos alternativas, ¿sí? Ahora, en la parte de la salud, para ser escuchados, entonces en los adolescentes acá cabe una posibilidad, ¿sí? Entonces son adultos de 16 en adelante para tomar decisiones sobre su propio cuerpo, ¿sí? Bien, chicos, esa era una ley. Chau, listo, cortita, ¿viste? Es cortita. Vamos con la otra ley, un poquito más larguita, pero no tiene mucha historia para nada, chicos, ¿sí? Entonces vamos a la otra ley. Ley 26.529, ¿sí? O sea, vamos a la otra ley. Entonces, vamos a la segunda ley. Entonces, vamos a la ley 26.529. 26.529. Chicos, esta ley entonces primero voy a hacer una mención en qué año se establece y luego cuándo esta fue, chicos, actualizada, ¿sí? Entonces, acá menciona derechos de los pacientes, derechos de los pacientes. Entonces acá llegáramos a tener como esta característica. Y mira, chicos, así, esta es del 2009. Por lo tanto, si es del 2009, esta pudo haber aparecido /09, chicos, ¿sí? Ahora, dentro de estas modifica unos artículos, chicos, y al modificar artículos, promulgan una nueva ley, pero es la misma, chicos, ¿sí? Pero con nuevos artículos, ¿sí? Entonces acá sí voy a hacer a modo de, chicos, una observación. Entonces, entonces acá pongo, chicos, que en el año 2012, entonces acá se promulga lo que hacen es agregar, entonces acá, chicos, se agregan artículos, pero sigue siendo de los derechos de los pacientes, chicos, ¿sí? Entonces acá surge, y la ley esta que surge, chicos, es 26.742. 26.742. Chicos, esto vi una vez en un integrador. Ahora sería como muy finito, pero estamos dando el número que tenemos que llegar a mencionar, porque esta que llegaran a dar. A ver, chicos, si llega a ser la misma ahora, ¿sí? Bien, chicos, entonces, ahora
La ley, cuando vos empezás, chicos, a observarla, está dividida en 4 capítulos. Entonces, saber de que tenemos que estudiar 4 capítulos, chicos, ¿sí? Entonces, aquí indicamos entonces que tiene cuatro capítulos. Chicos, y cada uno de ellos se refiere a algo diferente, chicos, ¿sí? Entonces, 4 capítulos. Entonces, acá, en el capítulo 1, es lo que ahora ya vamos a empezar, que tiene que ver con los derechos de los pacientes. Ese por un lado. Luego, chicos, llegáramos a tener al capítulo 2, del cual habla, chicos, de la información sanitaria, ¿sí? Entonces, habla sobre la información sanitaria. De este, chicos, voy a colocar acá una pequeña observación, pero luego, chicos, no, voy a hacer la observación luego, chicos, ¿sí? Entonces te queda todo en orden, si no va a aparecer que falta alguno. Vamos a hacerlo en orden, ¿sí? Capítulo 3. En el capítulo 3 habla, chicos, del consentimiento informado, ¿sí? Consentimiento, acá es donde tenés que lo vas a utilizar mucho en tu consentimiento informado, lo vas a utilizar mucho en tu vida de médico, chicos, ¿sí? Es una protección que vas a tener frente a tus acciones médicas, ¿sí? Y en el capítulo 4 habla de la historia clínica, chicos, ¿sí? Habla de la historia clínica. Entonces acá, mira, chicos, realmente esta ley es tuya, ¿viste? Entonces habla de vos como médico, los derechos que tiene el paciente, pero luego tus derechos, cómo te proteges y demás, chicos, ¿sí? Entonces vamos al primero, chicos, ¿sí? Entonces al capítulo 1, ¿sí? Entonces allí me voy para el lado. Y entonces vamos al capítulo 1. En el capítulo 1, derechos de los pacientes. Chicos, cuando tengan que hacer la actividad, no hay año que no te pidan qué derechos se estén cumpliendo o qué derechos se está cumpliendo en el siguiente video, en la siguiente acción. Siempre hay un caso, lo que cambia es el caso, pero luego, chicos, es qué derechos de los pacientes se están cumpliendo, ¿sí? Entonces, chusmeale a esta partecita, chicos, ¿sí? Bien, dentro de estos derechos de los pacientes, chicos, sí, aquí vamos entonces a nombrar a ellos, ¿sí? Chicos, el primero, asistencia. Asistencia. Entonces, el derecho, chicos, de la asistencia entre nos es que le atienda, chicos, ¿sí? Entonces, el derecho, entonces acá, voy a colocar así nada más cada vez que pongamos derecho, porque va todo derecho, 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 ¿sí? El derecho, entonces, a ser asistido, mira, acuérdate que de quién estamos hablando acá, de los pacientes, ¿sabes? El derecho a ser asistidos por profesionales, y acá, chicos, en estos, obviamente que son los profesionales de la salud, y recordar, chicos, acá el derecho a ser, esta es la palabrita, ser asistidos, que te atienda, quien te atiende, que sea un médico, chicos, ¿sí? Y no que se mande a un reemplazo de más, porque hoy faltó, qué sé yo, ¿sí? Parece una pavada, chicos, pero en algunos lugares donde realmente está como medio raro, ¿sí? Luego, con respecto a los derechos, trato digno y respetuoso, chicos, ¿sí? Entonces, el trato digno y respetuoso. Yo lo voy a poner ahora en cortito, lo tenemos en el apuntecito, chicos, para llegar a verlo, ¿sí? En ese trato digno y respetuoso, chicos, acá, entonces, el derecho, y en este caso, el derecho al respeto, acá al respeto, y voy a abrir 2 flechitas, chicos, ¿sí? Al respeto de convicciones personales, chicos, personales. Yo estoy convencido que tal cosa es, yo estoy, chicos, y acá morales, las cuales acá están incluidas, chicos, costumbres, religión, moral, que está bien, que está mal para cada uno. Entonces,
trato digno de decir, nada, mira lo que piensa, no sé qué, y le decís en la cara, chicos, ¿sí? Y luego inclusive se comenta entre los colegas, ¿sí? Entonces, si no, realmente cree tal cosa, entonces acá que falta el hablar, el trato digno y respetuoso ante diferencias. Chicos, las diferentes religiones, algunas permiten, chicos, la asistencia profesional, otras no permiten ciertos actos, chicos, profesionales, entonces trato digno y respetuoso, ¿sí? Entonces, si tenemos que llegar a aplicarlo, acordate que tiene que ver con esto, ¿sabes? Convicciones personales y morales, ¿sí? Luego, el otro, el respeto a la intimidad, realmente ya lo sabíamos, lo habíamos visto entonces con los adolescentes, chicos, ¿sí? Entonces, acá en la intimidad, entonces, acá este derecho, entonces, aplicado dentro de la intimidad a la información, entonces a la información que se llegara a dar, información y documentación. Entonces, tiene que mantenerse dentro del ámbito, chicos, de la reserva. Y dentro de estos, entonces, entonces, la intimidad en la información y en la documentación y un trato acá, chicos, con respeto, y acá acordate que tiene que ver en el ámbito clínico, chicos, ¿sí? Entonces, que llegara a entrar alguien y que vos estés dándole una información o leyéndole un diagnóstico, chicos, y eso que se ha tratado con respeto, ya que hay que ponerle que entra una enfermera y ahí entonces vos frenas, discúlpame, ¿puedo seguir leyendo o querés que me detenga? Entonces, chicos, ahí es donde se cumple el derecho del paciente. El paciente puede decir, no, no hay problema, forma parte de la enfermera, además no hay problema. Te dice, no, prefiero esperar, ¿viste? Entonces se va y continúas. Entonces así sería la intimidad y un trato digno, chicos, y con respeto, ¿sí? Confidencialidad. Vamos ahora a la confidencialidad. Viste que están re parecidas estas dos. También nos pasaba cuando estudiamos con la parte de adolescentes, ¿sí? Entonces, acá otra vez tiene que ver la información, fíjate, voy a colocar casi lo mismo, ¿sí? Entonces, la información clínica, pero la información clínica, entonces ahora en lugar de un trato con respeto, acá es un trato con reserva, chicos, ¿sí? Entonces acá es un trato con reserva, que vos luego termine en ese momento, chicos, quedó en el consultorio, pero salió del consultorio y vos, chicos, comentás con nombre y apellido lo que ocurre a tal o cual persona, ¿sí? Entonces, no, 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 tiene que ser con reserva, ¿sí? Entonces, luego de esto, autonomía de la voluntad. En este caso, la autonomía, entonces, de la voluntad, acá es donde es difícil porque vos sos el que sabes de la biología y demás, pero entonces acá el paciente tiene el derecho de, y acá chicos, aceptar o rechazar. Entonces, chicos, tiene el derecho de aceptar o rechazar terapias o procedimientos, chicos, ¿sí? Entonces, terapias o procedimientos médicos, chicos, ¿sí? Vos tenés que decir, mira que si no llegas a operarte tal cosa, no, no quiero, doctor. Volvés de nuevo a insistir, chicos, pero no podés obligarlo, no podés atarlo, chicos, y hacer algo que vos sabés que le va a hacer bien, no podés hacerlo. Mira, chicos, otra de acá de las autonomías de la voluntad, la vacunación, chicos, ¿sí? Hay como toda una historia de si le vacuna, no, si le vacuna, le va a poner un chip y no sé qué. Entonces tenés que explicarle, chicos, mira, trato digno y respetuoso, no, no ocurre, las ventajas son estas y estas y estas, y ahí, chicos, entonces ver la autonomía, pero si chicos, el paciente se niega, no podés obligarlo, no podés atarlo, tenés que respetar el que, mira, vamos a otro de esto de autonomía de voluntad, que lo vamos a tratar en un ratito. Una persona que está, chicos,
con un cáncer que es irreversible. Una de las autonomías de la voluntad dice, si yo me descompenso, no hagan nada, ¿viste? Y entonces, ¿qué hay que hacer? Aceptar, entonces, el hecho de rechazar el procedimiento médico, ¿sí? Entonces, chicos, ahí habla la parte de la autonomía de la voluntad, ¿sí? Luego, chicos, información sanitaria. Entonces ya pongo como más chiquitito, información sanitaria. Dentro de esta información sanitaria, chicos, está. Entonces, menciona de que se tiene acá el derecho a recibir, entonces, la información de salud. A veces, chicos, el médico dice, no, está todo bien, nos vemos dentro de un mes. Y no te dijo nada, chicos, ¿sí? Entonces, tienes el derecho a recibir la información, obviamente, información vinculada a tu salud, ya que tu profesión está dada allí, ¿sí? Y luego, el que suele doler, pero hay que decir, ay, qué bueno, qué sé yo, interconsulta médica, que te diga, no, doctor, no estoy de acuerdo, me voy a otro médico. Entonces, y el paciente tiene el derecho, ¿sí? Entonces se llama interconsulta médica. Acá, chicos, si sos de mente abierta, inclusive hasta le puedes decir, mira, podés ir a tal colega, qué sé yo, que está más acorde, hasta eso, chicos, sí, se llegará a tener entonces la capacidad de decirlo así, entonces acá es el derecho a una segunda consulta, chicos, ¿sí? Bien, entonces, de memoria, ahora que tenés, chicos, que rendir la parte presencial, esto sí, hay algunas cosas que digan nada más menos, qué sé yo, no. Tal cual, no poder reemplazar por otra denominación, ¿sí? Entonces, estos eran derechos del paciente. ¿Qué capítulo era? El capítulo 1, ¿sí? Bueno, el capítulo 2 tiene, sí, sí, pero vamos entonces a mencionar, ¿sí? Vamos entonces ahora el capítulo 2. Entonces, chicos, dentro del capítulo 2 yo lo estoy poniendo con estos números, son números romanos, chicos, ¿sabes? Para que nos coincida capítulo 1, capítulo 2, son números romanos, ¿sí? Dentro del capítulo 2 es de la información sanitaria, chicos, ¿sí? Entonces, información sanitaria. Sanitaria. Mencionamos, chicos, mira, información sanitaria. Un poquitito tiene que ver con eso, pero está más allá de, ¿te acuerdas que decíamos de que tenés el derecho a recibir tu información? Y va un poquito más a ¿qué pasa si vos no estás bien internado y necesitas de que un pariente tuyo vaya, chicos, a retirar algún tipo de análisis y demás? ¿Tiene el derecho de darte a otra persona que no fueras vos? Sí, si estuviera autorizada, ¿sí? Entonces decir, soy el padre, madre, o qué tipo de relación, que si no, cualquiera pudiera ir a agarrar tu propia información que es privada, chicos, ¿sí? Bien, entonces la información sanitaria primero. Acá voy a mencionar entonces el que teníamos acá primero, el derecho a recibir la información sanitaria. Y en este caso, chicos, en el hecho de recibir la información sanitaria, hay en forma personal. Y luego, chicos, está el derecho, y acá sí, ya se habla, chicos, en cuanto a que el derecho a poder. Entonces, acá va la palabra autorizar, entonces se va a autorizar, entonces otra persona, entonces acá es autorizar a otra persona, chicos, de acá es al acceso de la información. Y acá, chicos, fíjate de que en este caso, esa otra persona, ¿quién puede llegar a ser? Entonces, puede ser un familiar, puede ser un representante legal, representante legal, chicos, dentro de los más comunes, o por allí, chicos, una persona que está a cargo
Entonces, acá es donde el médico dice quién sos, quién llegará a ser, el padre, bueno, me permitís tu documento, ¿qué va a hacer, chicos? Sí, son detalles a tener en cuenta si es el padre, la madre, qué sé yo, o la persona que está a cargo, y entonces, sí, así te entrego todo esto, llevarla a tal médico y demás, ¿sí? Entonces, es derecho a recibir la información y poder autorizar a que otra persona acceda a la misma, chicos, ¿sí? Bien, vamos ahora al capítulo 3, chicos, ¿sí? Yo en el apuntecito primero puse el 4 para que me dé más espacio el capítulo 3 en la apunte, pero acá lo vamos a seguir en orden en la clase, chicos, ¿sí? En el capítulo 3, chicos, te mencionan el consentimiento informado. ¡Wow! El consentimiento informado, chicos. Igual digo yo porque es muy tomable, ¿no? Todo es importante, pero es muy tomable, ¿sí? Entonces, consentimiento informado, informado. Entonces, ¿viste así como te mira el capítulo 1? Chicos, y este otro, el capítulo 3, el consentimiento informado, ¿sí? Dios su palabra lo dice, chicos, ¿sí? Pero vamos a conceptos particulares, ¿sí? El consentimiento informado es que el paciente acepta, por ejemplo, chicos, le va a hacer una cirugía y el paciente dice sí, pero para ello tiene que haber algún papel. Entonces, generalmente te hacen firmar, hasta por ahí para sacarte una muela que estuviera medio jodida, el odontólogo dice, ¿me puede firmar? Mira, y vos mirás, decís, sí, acepto que yo aparecen todas las consignas que si te llega a pasar algo, entonces está autorizado a hacer tales cosas y si te pasa algo, qué sé yo, es el consentimiento informado, chicos, ¿sí? Pero ese consentimiento informado te protege a vos y para aplicarlo tiene una serie de pautas, chicos, ¿sí? Entonces ahora sí vamos a colocar qué es, chicos, ¿sí? Entonces es una, y acá, chicos, realmente es una declaración de voluntad. Entonces, es de aceptación de algo, chicos, ¿sí? Entonces, si esta declaración de voluntad es del paciente, que lo ideal que sea el paciente, y si no está el paciente en forma adecuada, chicos, de representantes, entonces aquí de representantes, y estos representantes pueden llegar a ser o los familiares, o pueden llegar a ser representantes legales. Por ejemplo, chicos, que esté un hijo de manera muy grave y que hay que hacer una cirugía, sale el médico, hay que hacer tal cirugía, por favor autoriza, ¿sí? Y son los padres los que firman, chicos, ¿sí? O si no estuviera representante legal, ¿sí? Y entonces una declaración de voluntad de pacientes y demás, entonces aquí y en este caso, chicos, está representado entonces para práctica médica, ¿sí? Entonces, para la práctica médica. Entonces, allí llegará, chicos, la práctica médica que ha sido indicada. Pero para que sea, chicos, realizada, se requiere una previa información. Entonces, el consentimiento informado es por un lado y por el otro lado, chicos, requiere, entonces, aquí es donde requiere previa información. Previa información. Entonces, ahí ya vamos entonces a colocar dentro de estos, entonces, cuáles llegarán a ser primero las características y luego qué información le tenés que llegar a dar, ¿sí? Entonces, requiere previa información, del profesional, Entonces, vamos a algunas de estas informaciones que es necesario hacer. Chicos, este no es presencial, entonces, pues, saben, ¿no? Que depende de cada uno, ¿sí? Antes le hacían hacer una actuación, chicos, ¿sí? Y en la actuación tenían que tener consentimiento informado. Uno hacía de paciente, otro hacía de enfermero, otro hacía de, chicos, el médico, y otro médico que se metía y se peleaban todos. Pero este es zafate porque está en el 8, chicos, ¿sí? Así que no digo nada, ¿sí? Ahora vamos dentro de estos. Primero, mira, acá es información, entonces, de salud. Entonces, la información de salud, obviamente que es del paciente. Luego, información del procedimiento
del procedimiento que se va, chicos, mira, es un procedimiento propuesto. Este es el que le proponen, chicos, ¿sí? Entonces, hay una diferencia. Luego también le tenés que, chicos, decir de este procedimiento propuesto qué beneficios llegar a tener, luego qué riesgos, chicos, riesgos, molestias y demás, vos vas a conocer a tu paciente, ¿sí? Lo importante es que le diga los riesgos, por el tanto en las molestias, ¿no? Que se empieza ya como, si ay, que se me va a doler, porque vos no sabes cómo realmente va a reaccionar, pero sí si hubiera algún tipo de efectos adversos, chicos, ¿sí? Ahora, acá sí solamente digo esto, beneficios y riesgos de lo que le propones. Y también luego tenés que decirle entonces la existencia de procedimientos, o sea, que vos le propones, pero si hubieran otros, tenés que decirle procedimientos alternativos, entonces decir, hay este otro procedimiento, y si te dice, y doctor, ¿usted qué me aconseja? Yo te propongo este, pero tenés que decirle, hay procedimientos alternativos, ¿sí? Luego, chicos, también hay que informar sobre consecuencias de no, chicos, entonces, de no realización entonces del procedimiento. Chicos, acá si no te realizas, entonces puede que esto sea grave, puede que esto, qué sé yo, pues inclusive riesgo de muerte, chicos. Todo tenés que llegar a informar, ¿sí? Sin llegar a, chicos, sin llegar a... al caos, pero sí informar cada uno de estos, inclusive chicos, entonces, de no realización o rechazo, chicos, del procedimiento. Y dentro de estos procedimientos pueden ser quirúrgicos, chicos, que es lo que más les llama la atención, mira, de hidratación y alimentación. ¿Qué es esto? Dice, si una persona llega a un estado de coma, a donde, chicos, se mantiene, puede llegar a respirar solo, pero lo único que por allí lo mantiene o le alarga la vida es el suero con la solución fisiológica y luego la glucosa, la dextrosa, que llegará a entrar. Entonces dice, no, una vez si yo entro en coma, no me hagan nada. Chicos, acá se va a deshidratar y se va a consumir y le tiene que llegar a decir, mira, va a ocurrir esto o cual, chicos, ¿sí? Y los otros procedimientos, entonces, de mantenimiento artificial. Mantenimiento artificial, entonces acá sí tiene que ver con la parte de los respiradores o medidas de soporte, ¿sí? Entonces, mantenimiento artificial con medidas de soporte, ¿sí? Medidas de soporte. Entonces, chicos, en la previa, miren esta declaración, en la previa, entonces, ¿qué tenés que decir? Información sobre la salud, procedimiento que le propones, que hay alternativos, el que le propones, lo bueno y lo malo, y luego consecuencias si directamente llega a rechazar, chicos, ¿sí? También acá, chicos, dentro de estos procedimientos de aceptar o no, inclusive tiene que ver con los cuidados paliativos, chicos, ¿sí? Hay personas que, por ejemplo, llegan a vamos a cáncer, chicos, enfermedades crueles, donde ya la medicina llega a su tope. Entonces, luego puede seguir haciéndose alternativas o directamente hacerse, llaman cuidados paliativos para mejorar la calidad de vida, pero no va a mejorar la salud, ¿sí? Entonces, también está dentro de estos mencionados, ¿sí? Entonces, ahora, dentro de estos, vamos a del consentimiento, vamos a una serie de características y luego seguimos acá nombrando esto, ¿sí? Entonces, tiene una serie de características, ¿sí? Chicos, lo que se tiende es entonces tratar de buscar una simetría. Entonces, en realidad, la ley dice, se trata de paliar la asimetría que existe entre el médico y el paciente, ¿sí? Entonces, acá, entonces se da información para
aliar simetría entre el médico, chicos, y el paciente, ¿sí? Entonces, se trata de evitar entonces esa asimetría, ¿sí? Llegar a ser también, entonces, una comunicación de confianza. Entonces, porque realmente le vas a ir comunicando todo y con la verdad, chicos, de confianza, esas serían las dos características que te llegan, chicos, a mencionar, ¿sí? Dentro de las mismas, entonces voy aquí a colocar aquí como otras, pero estas que pongo como otras aparecen como artículos, ¿sí? Entonces aquí vamos a la obligatoriedad. Chicos, ¿es obligatorio el consentimiento informado? Sí, chicos, sí. Entonces, es obligatorio, entonces, para actos médicos, sobre todo, chicos, estos que estábamos nombrando acá, ¿sí? Entonces, para actos médicos, chicos, todos los actos médicos, no, para actos médicos que necesitan consentimiento informado, ¿sí? Entonces, que necesitan el consentimiento informado. Entonces, es obligatorio. Luego, chicos, te dicen cuál es instrumentación. Instrumentación en la parte legal es, ¿se va a ser escrito, va a ser legal, cómo se hace, ¿sí? Entonces, nosotros ya vimos en la parte adolescentes que podía llegar a ser verbal, entonces le preguntas, si se pregunta, chicos, mira que en este momento la persona está, chicos, como desahuciada. Mira, tengo que hacer una resucitación, capaz que te tenga que intubar y está así. Y tiene que haber alguien, chicos, cuando la persona diga, sí, hacelo, chicos, si no, vas a estar en contra de lo que quiere el paciente, ¿sí? Entonces sería un verbal, tiene que haber alguien, vos tenés que asegurarte. Y lo más común es el escrito, chicos, ¿sí? Este es el más común, ¿sí? Dentro de lo que fuera escrito, el escrito sobre todo, chicos, que es el más común, lo voy a colocar con rojito. Entonces, en el escrito, entonces acá está dado para internaciones, para internaciones. Luego, chicos, por otro lado, para intervenciones quirúrgicas. Intervenciones quirúrgicas. Quirúrgicas. Entonces, acá te digo, chicos, alguna pregunta. Es el consentimiento informado, ¿sí? Qué sé yo, la tía de Alfonso entra, chicos, a internarse y luego necesita una cirugía. Es necesario de qué tipo de instrumentación, qué sé yo, qué instrumentación. Era, entonces, que esté escrito, entonces el consentimiento informado, chicos, ¿sí? Luego, chicos, también dentro de estos es necesario, inclusive hasta con fines académicos, chicos. Entonces, acá vamos ahora a otro de los puntitos, capaz que luego lo lleve arriba, chicos. Entonces, sirve para exposición con fines académicos, entonces ese no le doy mucha bolilla, chicos, que tiene que ver para explicar cuáles son los procedimientos graves o cuáles no los llegaron a hacer, pero sí, chicos, hay los otros dos me interesan bastante, a ver si acá lo podemos llegar a colocar, ¿sí? Entonces, en ese otro puntito, revocabilidad. Revocabilidad. Chicos, si una persona dice, yo no quiero vamos a decir, que me resuciten si se me frena el corazón, y dice, pues un tiempo, la vida cambia, qué sé yo, dice, no voy a cambiar, voy a cambiar eso que yo puse, voy a cambiar. ¿Se puede hacer? Sí se puede hacer, ¿sí? Inclusive, estando internado, cuando entró de mala onda, después le agarró una onda de que quiere vivir y demás, dice, sí, todos los procedimientos necesarios. Entonces, revocabilidad, entonces recordate, su palabra lo dice, y la otra, chicos, el otro, que sería el último, directivas anticipadas. El último dentro del capítulo 3, chicos, ¿sí? Directivas anticipadas. Anticipadas.
dentro de las directivas anticipadas, chicos, tienen que ver entonces sobre su salud. La persona está re bien, está re sana, chicos, ¿sí? Pero dice, mira, si a mí me pasa tal cosa, quiero que se me trate de tal manera. Y luego, chicos, sobre su salud y sobre tratamientos. Y dice que si esto llegara a ser una directiva anticipada, esto tiene que estar, chicos, frente a un escribano. Entonces acá es con escribano, ¿sí? Chicos, porque recordate de suponer, vamos a hacernos mucha película, ¿sí? De que esta persona llegara a tener muchísimo dinero o muchísimo poder. Y entonces alguien le dice, mira acá, si yo quiero de que sobre el tratamiento no me hagan nada y qué sé yo. Y son todos los otros que quieren que se muera, chicos, ¿sí? Entonces, no, no, no. Esto que es tan importante con un escribano, chicos, entonces a voluntad, ¿sí? Bien, chicos, consentimiento informado, ¿qué deberíamos decir? Entonces, que es una declaración. Luego también, chicos, que acá no aparece en esta declaración, es una declaración que figura como un documento, chicos, ¿sí? Entonces, es un documento legal, ¿sí? Y realmente, chicos, a veces en este consentimiento informado, vos le decís, este procedimiento es para poder, chicos, que se fue la vesícula, llegar a tener todos los beneficios, pero trae como riesgo que se puede complicar la cirugía, por lo tanto yo tendré que hacer, chicos, vos tendrías que hacer tales acciones, inclusive algunas de riesgo de muerte, chicos, hasta ese, ¿sí? De tal manera de que cualquier problema que llegara a ocurrir, chicos, vos has informado y por lo tanto te hace una cobertura desde el punto de vista legal, chicos, ¿sí? Bien, y el último, vamos al capítulo 4, que es este era, chicos, el onda. Vamos al capítulo 4. Entonces, chicos, llegáramos a tener ahora el capítulo 4. En el capítulo 4, entonces, te menciona sobre las historias clínicas, chicos, ¿sí? Historias clínicas. Si bien ahora cambió un poquitito lo de las historias clínicas, porque están, chicos, ahora las historias clínicas están todas informatizadas, pero el reglamento en sí sigue siendo, chicos, el mismo, ¿sí? Bien, entonces, dentro de lo que es las historias clínicas, chicos, primero vamos a decir qué llegan a ser. Entonces, las historias clínicas son, otra vez, son documentos, chicos, ¿sí? Entonces, lo que vos anotás de tus pacientes son documentos, y son documentos, chicos, obligatorios, obligatorios. La otra característica es que, chicos, tienen que ser cronológicos, para que no se le agregue hoja ni se le saque hoja, chicos, ¿sí? Cronológicos, tiene que estar foliado, foliado y completo. Chicos, foliado es enumerado y completo, ¿sí? Donde está, chicos, donde figura, entonces y acá es todo lo que se le hizo al paciente, chicos, ¿sí? Entonces, toda actuación realizada, de allí, chicos, de que si la historia clínica está mala, entonces no, legalmente está incorrecto, pero luego ni siquiera le ayuda al paciente, ¿sí? Entonces, actuación realizada al paciente, chicos, de parte del profesional de salud, ¿sí? De parte del profesional de salud. Chicos, en estas historias clínicas, lo ideal de las mismas, entonces dentro de sus características, entonces estén informatizadas de tal manera de que resguarda entonces un poquito sus características, ¿sí? Ahora acá, chicos, el paciente es el titular. Y si es el titular, tiene el derecho a decir, dame mi historia clínica, chicos, ¿sí? Luego, el paciente, acá que se debe asentar, ¿sí? Entonces, contiene, y dentro de los datos que llegaron a contener, chicos, entonces contiene
Mira, ¿por qué pongo fecha? Da por poner, pero acá decía que era cronológico y foliado, enumerado, ¿sí? Chicos, todos los datos de identificación del paciente. O sea, acá pongo eso nada más, pero es nombre, apellido, DNI, chicos. Entonces, todas las características que llegaron a chicos, a contener a los datos del paciente, ¿sí? Luego, chicos, si llegara a tener algún tipo de antecedente médico, de este antecedente médico, chicos, pongo uno solo, por ejemplo, algún antecedente genético, ya que le va a ayudar al próximo médico que le llegara a atender, chicos, ¿sí? Dentro de los antecedentes también, acá contiene el registro y esto que decíamos, chicos, ¿sí? Cada acto médico, el registro de acto médico, y el acto médico es, chicos, entras a la habitación, las historias clínicas, ahora ya están, chicos, formatizadas, pero si no era esa hoja o, chicos, carpeta que aparece en la cama y aparece, chicos, puesta allí. Ahora se trata de que no esté allí porque está muy a la vista de todos. Entonces, el médico serías vos, vas a ir a buscar en la parte de donde, chicos, es un lugar donde están todas las carpetas de cada paciente internado, agarrás y vas con él, pega la leída y ahí vas de nuevo. Todo digo que llegar a ser, de nuevo lo empezás a anotar. Entonces, es el registro de todo, chicos, acto médico que llegaron a hacer. Y a cada acto médico, chicos, tiene que ver con la parte de tratamientos, chicos, de procedimientos, chicos, acá pongo entre otros, que llegarás a realizar a tu médico, ¿sí? Y luego, chicos, inclusive, no siempre está, las historias clínicas odontológicas. Y acá vamos a ver el por qué, chicos, ¿sí? Entonces, con historia clínica odontológica. Chicos, vamos a suponer que todo antes, ¿sí? Si esto está informatizado, que decimos acá, y chicos, vamos a hacer todo drástico, ¿sí? Y hubo un incendio y murieron 10 personas y lo único que quedó, chicos, más o menos tiene que ver con la parte de huesos y quedó la parte del cráneo y no se sabe quién es. Si está informatizado la historia clínica odontológica, se los puede identificar, chicos, ¿sí? Entonces tiene realmente chicos, ese objetivo, ¿sí? Entonces, para identificar entonces a las personas, ¿sí? Chicos, luego esto, dentro de las características que es necesario, es que la información tenga integridad, chicos, ¿sí? Entonces, acá la información con integridad. La palabrita sería integridad y en esto, chicos, que no se adultere a la misma. Ahora, esta palabrita, la que sigue, es la que suele aparecer, ¿sí? Unicidad. Chicos, la historia clínica le pertenece a ese y solo a ese paciente, chicos, ¿sí? Entonces, unicidad, esta historia clínica, entonces llegará a ser única, entonces, para cada paciente. Acá es donde trabaja un poquito más la Argentina, chicos, ¿sí? El mismo paciente con el mismo documento como tu historia clínica, ¿sí? Entonces, no se estaría cumpliendo y no le ayuda al paciente ni tampoco te ayuda a vos, chicos, ¿sí? Luego la otra, la inviolabilidad. Inviolabilidad, en este caso, chicos, acá decíamos, tiene que ser cronológico, foliado, nadie puede agregar ni sacar hojitas, chicos, ¿sí? Entonces, acá esto evita acceso de persona no autorizada, de persona no autorizada. Entonces, tiene que ver con el hecho de que no autorizada, sobre todo en la parte legal, sacó 2 hojitas, puso otra, las reemplazó. Entonces, eso. Y acá en lo último, lo voy a poner un poquitito más arriba, legitimación. Entonces, acá el último que iría acá abajo, chicos, ¿sí? Legitimación.
chicos, en la parte de legitimación, entonces, ¿quién puede acceder a la historia clínica? El paciente y vos. Chao. Y luego algún representante que elija el paciente, chicos, ¿sí? Entonces, legitimación, entonces pueden acceder. Entonces, chicos, acá la persona, el paciente, ¿sí? Entonces, pueden acceder el paciente. Ahora, chicos, también puede acceder algún familiar. La verdad que hace un ratito decíamos de la información sanitaria, algún familiar autorizado por el mismo, chicos, ¿sí? Entonces, familiar o representante legal. Y luego, obviamente, que el médico y nadie más, chicos, ¿sí? Y el familiar también tiene que ser el familiar que llegara a estar autorizado, ¿sí? Bien, chicos, entonces allí tenemos a esta ley. Entonces, tenemos ya, hay un PDF, chicos, ¿sí? En este PDF juntamos dos leyes que te las dan separadas, ¿sí? Entonces, acordate, derecho de los pacientes de memoria, chicos. Ahora sí, empezar cuáles son de memoria, ¿sí? El segundo, ni bola. Consentimiento informado, dale bola. Solo que, chicos, es como obvio el consentimiento informado, sale como sin querer, ¿sí? Este no sale tanto, ¿viste? Entonces, la historia clínica, entonces, acuérdate estas palabritas. Acá dentro de las que observé, chicos, esta unicidad, luego las características, sí, también llegué a ver, chicos, y acordate nada más que significa que fuera legítimo, entonces, por quien llegara a acceder, ¿sí? Bien, chicos, entonces ahora vamos dentro de, entonces ya estamos acá con este sistema de salud. Ahora quiero, chicos, ir un poquitito a actividad física. Entonces ahora, chicos, voy a hacer un poquito de actividad física y continuar con fisiología del ejercicio. Vamos a ver hasta dónde llegáramos, chicos, ¿sí? Y a la tarde me voy a dedicar, vamos a ver el tiempito, no digo nada. Síntesis de proteínas y inmuno, chicos, ¿sí? Si les llegaran a dar, si les llegaran a dar, chicos, y le dan toxicología, empiezo primero con toxicología y luego voy a ir en paralelo con inmunología, ¿sí? César. Vamos con eso. Y ahora, chicos, vamos con en la unidad 8, actividad física. En la parte de la, chicos, unidad 8, ¿te acordás de que en un principio, entonces acá, ¿de qué se habla, chicos? Ya lo empezaste a ver un poquitito, acuérdate que esto se había iniciado un poquito con las fuentes de energía, ¿sí? Esto va después de fuentes de energía, chicos, ¿sí? Te cuento acá. Entonces acá lo que se llega a dar es lo que estuviste viendo con Sofía, que era la transferencia. Y en este caso, chicos, el título es transferencia energética durante el ejercicio físico. Entonces, durante el ejercicio físico, en esa transferencia, entonces te acuerdas de que estaban primero los fosfáticos, luego una vía anaeróbica, chicos, láctica, y luego estaba la vía aeróbica, chicos, ¿sí? Entonces allí se va transfiriendo energía realizando diferentes tipos de actividades físicas, ¿sí? Ahora, en esa transferencia durante chicos, la energía durante el ejercicio físico, hay una explicación fisiológica, chicos, ¿sí? Entonces, acá es lo que ahora vamos a iniciar, tiene que continuar, un continuado, ver la fisiología del ejercicio físico, chicos, para utilizar la energía y por qué lo realiza, porque el cuerpo lo llegara a solicitar, ¿sí? Detallito, dentro de esta unidad 8, que apuntes, qué libros, acá chicos, el profe de química se basa directamente en libros, no sé, vamos a ver este año si por ahí larga, esto sale un apunte, pero dentro de los libros, chicos, ¿sí? Entonces hay el MacArthur, que ya, chicos, fue enviadito. El otro, chicos, llegar a ser Galton,
El otro, el capítulo 30, chicos, que dimos ayer, ¿viste? Esa primera partecita, hay una primera hojita que habla de estos fosfágenos anaeróbico, láctico y aeróbico, ¿sí? Entonces, luego, chicos, en realidad toda la unidad está en base a estos dos. Y dentro de los dos, chicos, mucho en este, ¿sí? Luego hace unos aportes Guyton, chicos, y todos fueron preguntando, pero por aquí en la premura de estudiar y demás, pues tengo que agarrar uno, chicos, este llegará a ser como el centro de la teoría, ¿sí? Entonces, chicos, la fisiología. Chicos, en el primero, que son los fosfágenos, nada. Pero hay una serie de evaluaciones para hacer, chicos, de esto. Esta parte anaeróbica, bueno, esta parte aeróbica que tiene hasta problemas, chicos, ¿sí? Entonces, tiene problemas y gráficos. Y como vas a rendir presencial, chicos, yo no sé qué va a rendir presencial, es de dar para el gráfico, pero mal, chicos, ¿sí? Entonces, ahora sí vamos a colocar ese título. Entonces, evaluación gráfica de esta fisiología, chicos, ¿sí? Y es esa transferencia de energía durante el ejercicio físico, ¿sí? Entonces, ahora allí colocamos evaluación gráfica, y en este caso, chicos, evaluación gráfica, entonces, de sistemas de transferencia de energía con ejercicio físico. Chicos, entonces en esta evaluación gráfica sí voy a colocar entre paréntesis, chicos, y en rojito. Acá estamos en un orden de fisiología del ejercicio físico, ¿sí? Entonces, no se está evaluando el ejercicio, sí, se evalúa el ejercicio físico, pero desde cómo se llegará a hacer, ¿sí? Entonces, de los sistemas energéticos, chicos, estaba el sistema de fosfágenos, que chicos, no tiene más que lo que se mencionó en el sistema de fosfágenos, saber, che, ¿cuáles son las fuentes? Dos. Uno era el ATP, que se hidroliza en ADP más PI. Ese es uno. Segundo, el otro era fosfocreatina. Fosfocreatina se une con el ADP y se forma ATP. Pero una reacción metabólica que la escribieron. Si acá, chicos, entonces, dentro de estos, entonces simplemente voy a colocar acá uno. Entonces están los fosfágenos. Entonces, que quede continuado con la teoría anterior. Chicos, los fosfágenos entonces, dados primero por el ATP y luego segundo, chicos, por ¿viste? Que voy a escribir completo, viste que se lee fosfocreatina, pero se escribe, chicos, para no escribir esto tanto P, crea, ¿sí? Entonces, detallito nada más en cuanto a que el ATP, recordad que se hidroliza en ADP más PI, chicos, ¿sí? Y la fosfocreatina lo que hace es agarrar este ADP y dice, mira, yo te tenía guardadito de fósforo, ¿ah? Gracias. Entonces, chicos, lo que hace es la resíntesis del ATP y lo que hace luego es liberar la creatina. Y esa creatina luego cuando va pasando en sangre se va metabolizando y se transforma en creatinina y ese excedente se libera por orina, chicos, ¿sí? Esta creatina es la que se vende para tomar, chicos, ¿sí? Entonces, la creatina que llegará a dar un sustrato, chicos, para que cuando se gaste el ATP se pueda resintetizar el ATP de una manera más rápida, chicos, ¿sí? Entonces, acá tenemos este es el sustrato y este es el sustrato, ¿sí? Metabólicamente, esto sería esa la característica. ¿Te acordás, chicos? La primera reacción, yo te doy tres opciones. La primera reacción dura 1 segundo, 5 segundos, 10 segundos. Solo la primera reacción. La primera dura o ponele máximo 2 segundos, chicos, ¿sí? La otra que me da un changüí de 6, 7 segundos, 10, si estás entrenadito, chicos, ¿sí? Entonces, por eso te dice los fosfágenos, chicos, durante una actividad de gran velocidad, de que estás levantando una pesa, de pique, ahí es donde
se te termina en 10 segundos, chicos, ¿sí? Ahora, si estás caminando tipo tortuga, ahí sí se termina en 30 segundos, que está parecita. Ni apenas te fea de per, estás haciendo la hidrólisis, ¿sí? Pero se termina rapidísimo. Entonces vamos, chicos, esa era la que ya tenía, ¿sí? Luego, entonces dice, che, segundo nomás, ¿y dónde viene tu ATP? Ay, bueno. Entonces la glucosa que anda en el músculo, chicos, si el glucógeno, entonces este que voy a dedicar ahora, entonces esto, recordarte de que acá viene el sistema de transferencia, acá estaba el sistema anaeróbico, anaeróbico láctico. No escribo nada, porque lo que vamos a ver, chicos, y el tercero, entonces, el sistema aeróbico. Chicos, solamente recordemos fuentes. Chicos, en el sistema anaeróbico láctico, fuentes. Entonces es glucosa, glucógeno, solo del músculo, porque chicos, un ratito nomás que llegar a servir, ¿sí? Y ¿en qué tipo de forma? Anaeróbica, chicos, ¿sí? Entonces ahora ya la voy a mencionar a esta, ¿sí? Y el aeróbico es aquel que por fin llega el oxígeno al músculo y hay a toda bala, chicos, ¿sí? Otra vez te pregunto, ¿a los cuántos minutos llega oxígeno y se inicia la utilización de este sistema aeróbico? Te doy opciones. A los 3, a los 30, a los 60 minutos. A los 3 minutos ya llega el oxígeno. Y luego, chicos, ¿qué es? 30 minutos es donde con el oxígeno seguís metabolizando glucosa y glucógeno, ¿sí? Y luego los 30 minutos se para, que yo tengo que guardar para cerebrito. Entonces, ¿qué vía se despierta allí? La de los ácidos grasos, ¿sí? Entonces, chicos, esta se despierta al principio. Pasado 10 segundos, aguante la número 2. Pasado los 2 minutos, aguante la número 3, ¿sí? Entonces, chicos, son mecanismos que se van superponiendo para que uno vaya a caminar y tenga que decir, ya está, ya llegó, sí, entonces sigue, ¿sí? Este va generando entonces algo continuo, ¿sí? Entonces, vamos al análisis de este sistema anaeróbico láctico, ¿sí? Hacia allí vamos, chicos, ¿sí? Entonces, pongo acá evaluación de, entonces acá, sistema, entonces evaluación de, y acá voy a ponerle el número, ¿sabes? Entonces tenemos ahí una referencia, ¿sí? Del sistema anaeróbico láctico. Bien, chicos, entonces, recordar de que acá el problema que existe acá es la eliminación del lactato. Yo voy a hacer un dibujito de un músculo. Tenés allí, chicos, toda la parte de la teoría, pero el dibujito es como que nos da una idea qué es lo que está ocurriendo, ¿sí? Entonces, yo estoy haciendo el ejercicio físico. Entonces, al hacer el ejercicio físico, chicos, mi músculo, entonces ya utilizó entonces, primero utilizó los fosfágenos, ya así se terminó de adaptar. Entonces, segundo, el ejercicio físico sigue en aumento. Segundo, entonces empieza a utilizar este otro sistema anaeróbico, ¿sí? Entonces, segundo, lo que hace es utilizar la glucosa que llegara a ver, chicos, en el músculo, o a lo sumo, ahora voy a colocar glucógeno que hubiera. Voy primero a la glucosa que está en el músculo. Como no hay oxígeno, pasan las 10 reacciones, la glucosa se transforma en piruvato y el piruvato, como no hay oxígeno, ¿te acuerdas en que se transformaba en lactato? Esto está ocurriendo en el músculo en los primeros 2 minutos, chicos, ¿sí? Entonces, aquí vamos a tener la primera utilización, entonces, de los fosfágenos. Segundo, esto, recordar de que esta glucosa es la que está en el músculo, que a veces de casualidad entra, chicos, porque hay una irrigación determinada, entra la glucosa de afuera, ¿sí? Pero acá también puede venir glucógeno, y este glucógeno, lo voy a poner que exceda, chicos, que es glucógeno muscular. Entonces, este viene acá. Entonces, chicos, acá tenemos la glucosa, tenemos al glucógeno que se degrada y lo que va a generar es lactato, ¿sí? Entonces, chicos, con esto, entonces, ¿qué va a obtener el músculo? Entonces, el músculo va a estar bien porque va a obtener ATP durante los
2 primeros minutos, chicos, ¿sí? Entonces acá, esto, acuérdate de que esta vía pongo acá, chicos, ¿sí? Entonces, si pongo un aproximado, y acá viene lo hincha, chicos, ¿sí? En un libro dice 1,5 minutos, en el otro libro dice 1,6 minutos, en el otro libro dice 1,8 minutos. O sea, entonces, chicos, entre 1,5 a 2 minutos, llegará a decir que es el momento en el cual se utiliza. Entonces, esto se utiliza aproximadamente hasta, y pongo un delta 1,5 a 2 minutos, que fue lo que el chico Sofi le fue diciendo de los diferentes libros. Chicos, dice, estás pudiendo hacer con ese ATP. Si es poquito, che, yo puedo hacer el ATP. Pero llega un momento, chicos, de que si el ejercicio físico en esos 2 minutos es bastante intenso, este lactato se va a acumular, chicos, ¿sí? Entonces, acá este lactato empieza a aumentar, acá voy a la historia, empieza a aumentar, dice la pucha, ¿qué hago? El músculo tiene la capacidad, chicos, esta reacción es reversible, de hacer que el lactato vuelva y sintetice glucosa de nuevo y que esa glucosa de nuevo se degrade, ¿sí? Entonces, el músculo dice, no te preocupes, yo puedo hacerme cargo de este lactato, ¿sí? Entonces, acá caben dos posibilidades, chicos, ¿sí? Entonces, acá, ahora ya lo voy a cerrar, chicos, ¿sí? Entonces, si se acumula, entonces, chicos, acá pongo directamente así, gluconeogénesis en el músculo, en el músculo. Y ahora viene segundo puntito, chicos, viene un pero, chicos, sí, y ahora sí. Pongo varias flechitas, si aumenta mucho, entonces, en este caso, la concentración del lactato, dice, bueno, noche hasta un tiempo nada más, nosotros dimos pH, aumenta demasiado el lactato es ácido láctico, entonces le va a bajar el pH de 7,35, que más o menos tiene la célula, a 7,30, 7,20, empieza a calambrarse, empieza a fatigarse, chao, dices, sácalo a este, ¿sí? Entonces, él puede, chicos, aguantar su lactato, sí lo puede hacer, pero llega un momento en que la actividad física, chicos, es suficientemente intensa donde al músculo, chicos, no le da el cuero de esta gluconeogénesis, no le alcanza para, chicos, acá, si se acumula, entonces con gluconeogénesis en el músculo, entonces puede, acá me olvidé de colocar, puede metabolizar. Ahora, pero si aumenta demasiado, entonces se elimina a sangre. Y acá es algo que nosotros conocíamos, que era el ciclo de Corich, ¿sí? Entonces, si ya hay demasiado, dice, no, chao, andate lactato. Entonces, acá es donde, digo, acá le hacía el aguante. Y viene acá el músculo, el aguante, el aguante, el aguante. Y después dice, ya no aguanto. ¿Y qué hace el músculo? Le larga todo el lactato en forma bastante violenta, chicos, ¿sí? Entonces, acá lo que vas a ver es que se aumenta demasiado la concentración del lactato en sangre, entonces acá llegáramos a tener que en sangre hay un aumento importante y dice, no te preocupes, acá viene, tengo que al hígado yo le pusiera hasta una cara de una persona buena, ¿viste? Entonces acá llegar a estar el hígado, dice, bueno, no te preocupes, dame, estoy preparado para ganar el lactato de sangre, hacer, en este caso el metabolismo es gluconeogénesis, chicos, entonces él lo va a hacer, entonces sintetiza la glucosa, esta glucosa sale a sangre y esta glucosa llega, entonces, chicos, llega al músculo, ¿sí? Entonces recordemos nada más que esto corresponde al ciclo, ni siquiera lo pongo entre paréntesis, chicos, ¿sí? Entonces, todo esto corresponde al ciclo de Cole. Bien, chicos, entonces ahora, si se realiza actividad física, se acumula lactato, sí, pero en un principio, ¿qué ocurre? Lo resuelve solo, chicos, ¿sí? Pero se aumentó mucho la actividad física, el lactato se empieza a acumular. Entonces, pero se aumenta mucho la concentración del lactato, entonces, chicos, se elimina a sangre el exceso.
se elimina sangre el exceso, este lactato que aumenta viene acá y luego, chicos, vuelve de nuevo, ¿sí? Y ahora vamos a las razones, porque acuérdate que estábamos en la parte de fisiología, es decir, che, músculo, no te haga el que no puede hacer, porque lo puedes hacer. No, lo que pasa es que este lactato le estaba dañando, chicos, ¿sí? Entonces acá, ¿por qué hace esto? Entonces vamos a colocar, chicos, ocurre, esto ocurre porque el lactato acumulado, porque el lactato acumulado, y acá pongo así, el lactato acumulado, disminuye el pH del músculo, y si disminuye el pH del músculo, entonces lo fatiga, chicos, y en esto pierde entonces la fuerza, pierde su funcionalidad, chicos, ¿sí? Entonces dice, no, bueno, ahí empieza, chicos, esto a aumentar. Ahora, esto que está escrito acá, el libro ese de McArdle les presenta con un gráfico. Entonces vamos ahora a decir, che, esto y esto nosotros sabíamos, ¿viste? Entonces ahora de esto vamos a gráficamente, ¿sí? Para que yo necesito un cachuzado, ¿sí? Entonces, entonces vamos a, y tengo que, al menos tengo que borrar esto, chicos, ¿sí? Entonces vamos a la parte de gráficos, ¿sí? Entonces, acá sí colocamos abajo, chicos, ¿sí? Gráficamente se puede evaluar esta situación. Esta situación. Y otra vez te hincho las guindas. Che, esta parte de anaeróbica láctica, ¿en cuánto tiempo ocurre? Ocurre entre los 10 segundos que terminen fosfágenos hasta 2 minutos más o menos, ¿te acordás? 1,5 a 2. Y luego, chicos, cuando esto se descomprime, cuando por fin la persona está respirando, llega el oxígeno, y ahí dice, no, chao, y acá sigue la vía aeróbica, ¿sí? Ahí se descomprime el sistema, ¿sí? Entonces estamos viendo cuándo son esos 2 minutos primeros, chicos, ¿sí? Bien, gráficamente se puede evaluar. Este gráfico te tomaron muchas veces y ahora, chicos, puede que sea el gráfico entonces evaluado de una cierta, de diferentes maneras, ¿sí? Bien, chicos, entonces ahora, dentro de estos, aquí en este eje, vamos a más derechito, che. Entonces, acá en este eje vamos a tener la concentración, lo estamos haciendo de azul, concentración de lactato, chicos, ¿sí? Bien, entonces por un lado, concentración del lactato, ¿sí? Generalmente las concentraciones del lactato, chicos, están expresados en moles, pero vamos a mencionarlo. Ahora ya empiezo a leer lo que estamos colocando, ¿sí? Y luego, chicos, dice de que es necesario evaluar la intensidad de la actividad física, porque dependiendo de la intensidad de la actividad física, se me acumula más lactato. Entonces dijeron, che, tenemos que poner una medida, hasta que dijeron, che, se puede llegar a medir la intensidad de la actividad física sin poner MEP ni nada, que una medida muy difícil de hacerlo. Chicos, viendo cuando, la verdad que hice recién acá teníamos el oxígeno, entonces, lo que tarda este oxígeno en llegar, entonces dice, dependiendo del esfuerzo de la actividad física, entonces lo que miden, che, ¿qué volumen de oxígeno voy a necesitar? Entonces, o que puede aguantar para que el lactato llegara a aumentar. Entonces, acá, mira, chicos, yo te tengo que decir, lo que voy a colocar acá es un porcentaje de volumen de oxígeno máximo. Así que eso, medio que suena lo que dimos ayer y está relacionado, pero ese está como porcentaje y en relación con la intensidad del ejercicio físico, ¿sí? Entonces, a mayor porcentaje, el ejercicio físico llegará, chicos, a tener una mayor potencia, ¿sí? Bien, chicos, entonces acá vamos a ir dentro de los valores, entonces, voy a colocar más separadito, entonces 25, 50, 75 y acá 100, y todos están en porcentaje, y ahí sí, entonces vamos a decir que eso es porcentaje de consumo de oxígeno máximo. Entonces acá es porcentaje de consumo
de consumo de oxígeno máximo, ¿sí? Porcentaje de consumo de oxígeno máximo. Entonces, ahora, chicos, leo un ratito acá los chats. Entonces, el, no sé a qué se hace referencia a que el ATP no se altera para formar. Sí, me meto una cosita, chicos, ¿sí? Recórdense de que el ATP se hidroliza en un segundo, por eso está la fosfocreatina para poder resintetizarlo nuevamente y ni bien se sintetiza, se vuelve a hidrolizar, ¿sí? Entonces, no es que quede así como ATP, el involuto como que no le pasó nada, ¿sí? Entonces, ni bien lo resintetiza la fosfocreatina, inmediatamente se vuelve a hidrolizar, pero en un segundo otra vez. Y así sucesivamente, ¿sí? Entonces, no es que no se altera, ¿sí? Chicos, entonces no es que el ATP queda sin reaccionar, el ATP está allí, pero recordate que no queda sin reaccionar, ¿sí? Entonces, eso como característica, ¿sí? Entonces, recordate que habíamos colocado acá, está bien, la pregunta está bien, chicos, de que por ahí lo llegáramos a ver, pero estudiando pensando, ¿sí? Viste que el ATP está, expongo lo que preguntan, ¿sí? Viste que habíamos puesto en fosfágenos, que el ATP se hidroliza en ADP y que la fosfocreatina lo resintetiza y con que al ATP no le pasó nada. Ese que se resintetiza, al toque se vuelve a hidrolizar, al toque se vuelve a hidrolizar, ¿sí? Todo el tiempo se está hidrolizando, ¿sí? Entonces sería el ATP que está a disposición, ¿sí? Al menos en esos segundos, ¿sí? Bien, chicos, entonces ahora mirad, concentración del lactato. Es una persona que está haciendo actividad física, qué sé yo. Entonces lo midieron y vieron de que la concentración del lactato, ponerle que está acá, al hacer la actividad física, entonces, acuérdate que esta es la concentración del lactato, me olvidé colocar, gran detalle, sangre. Entonces, empieza a aumentar un toquecito, chicos, ¿sí? Empieza a aumentar, pero llega un momento entre 50 y 55%, dice la teoría. En el gráfico lo marca sobre el 50, donde a partir de acá ¡fum! Hizo esto, chicos, ¿sí? ¿Ahí qué ocurrió? Se describe, chicos, acá el lactato, donde decíamos, ¿te acuerdas que hacía el aguante, hasta que ¡fum! Llegaba a salir, ¿sí? Este momento es el que se describe en ese punto, chicos, ¿sí? Entonces, a este punto, más o menos, es el que vaya ahí al 50, entre 50 y 55 en la teoría, pero yo tengo que marcar, chicos, 50 está en el gráfico, ¿sí? Entonces, una persona, entonces normalmente tiene un valor de lactato en sangre, ¿sí? Entonces acá llegará a ser el lactato, chicos, en sangre. Y ahora, ¿qué pasa acá? Cuando la intensidad del ejercicio físico llegara a mantenerse, este dice, no, yo ya no puedo más. Entonces es el momento que nosotros hicimos acá, el ciclo de Cori, ¿viste? Entonces, este punto se llama entonces umbral del lactato, umbral sanguíneo del lactato, ¿sí? Entonces, es al 50%. Ahora, una persona entrenada, ahora pensémoslo, voy a hacer, un minutito, esta sería cualquier persona, no entrenada. Una persona entrenada tiene así el músculo, ¿viste? Por lo tanto, chicos, no vamos a poner la llegada del oxígeno, sino que está haciendo el aguante en la parte activa física. Entonces, ¿qué le da el cuero a él en su fisiología? De aguantar más ¿viste? Él tiene más enzimas, tiene más glucógeno, tiene más glucosa. Puede hacer mayor el aguante hasta que dice, listo, hasta acá llegó mi límite, y ahí dice, bueno, ayúdame hígado, ¿sí? Por lo tanto, en una persona que llegara a estar entrenada, chicos, va por aquí igual, acaba igual que la concentración de lactato que tiene otra persona. Pero ella, chicos, va a mantener la concentración de lactato en sangre porque su músculo le da el cuero más tiempo. Y dice, bueno, acá ya no me da más el cuero. Y entonces acá es donde pega, entonces, chicos, el aumento exagerado, ¿sí? Entonces, chicos, que acá otra vez voy a hacer allí. Entonces, ¿qué expresa este porcentaje de consumo de oxígeno máximo? Entonces, chicos, este porcentaje entonces representa chicos, representa la intensidad
intensidad, chicos, intensidad del ejercicio físico, chicos, ¿sí? Entonces representa la intensidad del ejercicio físico, ¿sí? Obviamente, chicos, de que acá hay una serie de valores de concentración de lactato. Lo que nos interesa son estas diferencias, ¿sí? Entonces, en el azul vamos a indicar que corresponde a una persona que llegara a estar, chicos, no entrenada. Mira, en el azul, entonces es persona, mira la palabra es sana, no entrenada, no entrenada. Y por lo tanto el verdecito, chicos, entonces corresponde a una persona entrenada. Entonces, persona entrenada. Entrenada. Chicos, este sí, te suele llegar a ser, y luego acá te voy a hacer también un detallito, ahí estuvieron malitos, chicos, cuando le preguntaron, y ya está, ya ese para mandarle, chicos, a la siestita, te voy a mandar 2 parciales, ¿sí? Te voy a poner parcial tarea. Entonces, chicos, los dejo habilitados, pero son de la semana 7, ¿sabes? Entonces tienen es 100%, chicos, rescate, ¿sabes? Inclusive le agregué algunas preguntitas del año pasado, ¿sí? Entonces, chicos, tiene muchos dibujitos, cromosomas, viste, todo lo que fuera, ahora sí con imágenes, ¿sí? Entonces, trata de hacerlo, ¿sí? La onda es que ya está en proceso ¿sabes? Pero no quiero reunir todos los gráficos que encuentro, ¿sí? Todavía lo tengo medio separado, ¿no? ¿Sí? Entonces, ahora ya te voy a decir de qué manera. Sí, chicos, ahora vamos a la teoría de esto, ¿sí? Entonces, acá voy a mencionar acá lo voy a hacer en rojo y este en rojo. Y ahí entonces voy a colocar acá en rojo, ¿qué se llama eso, chicos? ¿Sí? Entonces, de manera así. Entonces, ahí tenemos al umbral del lactato. El umbral, chicos, es umbral sanguíneo del lactato, ¿sí? Entonces, acá es umbral sanguíneo del lactato, ¿sí? Es umbral sanguíneo del lactato, entonces tiene llegada a representar, ¿viste? Que es el punto a partir del cual aumento brusco de concentración de lactato en sangre. Chicos, el umbral del lactato en inglés también aparece como OBL. Entonces acá está la parte del lactato y la B, chicos, sangre, de células sanguíneas, chicos, ¿sí? Entonces, también por las dudas que llegarán. ¿Qué es el umbral del lactato? Es el punto a partir del cual hay un aumento brusco, entonces, de la concentración del lactato, chicos, ¿sí? Entonces, ahora sí vamos a decir qué ocurre con cada uno de estos, ¿sí? Entonces, acá, utilizando, chicos, el grafiquito, vamos acá a hacer las personas sanas no entrenadas, ¿sí? Entonces, en personas, acá voy a colocar no entrenadas, y luego voy a ir a las verdes que llegaron a ser entonces en personas entrenadas. Bien, entonces aquí estamos en las no y en las sí entrenadas, ¿sí? Entonces, chicos, te dice de que si se llegara a tener, chicos, un ejercicio físico y no estoy entrenado, entonces la intensidad del ejercicio físico, chicos, expresado en porcentaje de consumo de oxígeno máximo, cuando llega entre 50 y 55% al músculo, ya no puede, chicos, sacarse de arriba el lactato y lo libera a sangre, ¿sí? Entonces, en personas no entrenadas, entonces este valor es y acá, chicos, este valor, y digo, este valor de qué, este valor de umbral, entonces es de 50 a 55%. Ahora vamos en las personas entrenadas. Este valor es
de, y acá chicos, 75%, y ahí sí voy a colocar chicos, o más el que está reentrenado, chicos, en los ejercicios, sobre todo de tipo anaeróbicos, esta concentración puede llegar a 90-92%. Aguantan la anaeróbica, chicos, un montón, ¿sí? Entonces, o más. Entonces, aproximadamente 90, chicos, 92%. Alevoso, chicos, ¿sí? Que tiene que tener un músculo repreparado, ¿sí? Bien, chicos, entonces ahora sí te pregunto, ¿qué tipo de persona entrenada tiene este tipo de umbral de lactato? Mira, acá me olvidé de colocar, chicos, ¿sí? Este valor de umbral, acuérdate que es valor de umbral. ¿Qué personas, esta verde, en lugar de 75%, tiene 90%? Son aquellos que corren 2 horas o levantan muchos pesos. Mira, chicos, son aquellas que tienen que aguantar anaerobiosis, 2 minutos, levantan muchos pesos, te da mucha resistencia de llegar a aguantar, chicos, ¿sí? Ahora, recordate, mira, fíjate de que acá te dice de que va a acumular mucho lactato y, chicos, puede llegar a seguir haciendo actividad física. Ahora, ¿qué es conveniente? Que una persona entrenada tenga las dos cosas, que tenga el 75% y luego tenga entrenado la parte aeróbica, ¿sí? Por eso es que el apunte acá, que es de fisiología, te dice, che, una persona entrenada, ya sea de resistencia aeróbica o ya sea de fuerza, el umbral del lactato lo tiene corrido, porque está, chicos, está hipertrofiado su músculo, ¿sí? Solo que la calidad de hipertrofia y la cantidad de hipertrofia es diferente, ¿sí? Entonces, allí vamos a esas personas que llegaran a estar entrenadas, chicos, ¿sí? Bien. Eh, aquí. Eh, dale, no reviento, hay que ir preguntando, ¿sí? Allí. Bien, chicos, entonces ahora sí, antes de seguir, te estaba durmiendo. Está prendido, chicos, ¿sabes? Mira, chicos, qué malditos, mira, chicos, yo te sé que aparece así, y te perdono. Les el umbral de la tabla, y tenían que hacer venir acá y ahora y miraba acá, chao. Ya todo, y de esos, bien. Otro, decime cuál es el umbral de la tabla. Y no entiendo eso. El que hace el punto en el cual había un cambio brusco, entonces cada vez 60. Y luego la pregunta de abajo decía, ¿entre qué valores, entre qué valores se inicia el en donde tienen algún audio prendidito, ¿sabes? Hay algunos, ya te digo quiénes, creo que es Leticia, yo no, vamos a ver que los nombres son todos chiquititos y en negro, entonces no, Luana, ahí ya está. Chicos, y hay otros. Fíjense nada más, chicos, que está el audio. Sí, bien, chicos, entonces ahora continuando. Linda, chicos, interesante porque vos vas muy finito, ¿sí? Y el que todavía está el de oxígeno, no sé, pero lindo, no es difícil para nada, ¿sí? Entonces ahora sí vamos, entonces a ciertas características. Espera que voy a ir hacia el otro, eh, no se escucha bien. Lo que pasa es que hay algunos audios que están prendidos. Espera que me voy a ir a la otra compu. Es mismo. Continuamos. Entonces, chicos, yo te digo así de manera general.
¿qué era esto? ¿Qué era esto? El punto en el cual empieza a aumentar el lactato. ¿Por qué aumentaba? Porque, chicos, estamos haciendo ejercicio físico y se acumuló el lactato. ¿Y por qué el músculo se hace desvío? Chicos, y dice, mamá, sí, arreglate vos solo que haces gluconeogénesis, porque si no va a dar pH, los partida, ¿sí? Entonces, cuando llega al umbral donde le da el cuero, dice, hasta acá llegué, y ahí entonces largan un poquito todo el lactato que llegará a tener en exceso. Entonces, por eso que en determinado punto aumenta un montón, ¿sí? No significa que el músculo no tenga mucho lactato, chicos, sí lo tiene, pero cuando llegó un momento en que se fatiga, dice, no, hasta acá llegó, chicos, mi cariño, ¿sí? Entonces aquí lo liberan. Y ese era el umbral. Luego, chicos, el umbral del lactato, ¿cómo se lo llega a evaluar? Se lo llega a evaluar a través de porcentaje de volumen de consumo de oxígeno máximo que representaba, ¿te acordás? La intensidad de la actividad física, ¿sí? A mayor intensidad, el músculo está mucho más apto y le da el cuero de acumular más lactato porque lo degrada más rápido, ¿sí? Pero también es músculo, chicos, y tiene su umbral, ¿sí? Entonces, chicos, sí, vamos allí a colocar, ¿sí? Entonces, durante el ejercicio físico, entonces chicos, durante el ejercicio físico, entonces, y este ejercicio físico, entonces voy a colocar ligero o moderado. Entonces, ligero, chicos, ligero o moderado, y particularmente en esto, chicos, vamos a colocar persona, en persona no entrenada, en persona no entrenada. Entonces, chicos, aquí el metabolismo. Y ahora, chicos, hablamos que el metabolismo que va generando la degradación de la glucosa le permite, chicos, obtener energía. Entonces, el metabolismo le permite obtener energía, pero va aumentando concentración de lactato, pero va aumentando concentración de lactato. Entonces ahora acá, para evitar que se acumule en el músculo, entonces para evitar que se acumule en músculo, entonces, chicos, el lactato sale. Entonces, ahí hablamos de la concentración del lactato sanguíneo. Entonces, acá sale a sangre. Entonces, ahí hablamos de entonces, chicos, el lactato sanguíneo. Y cuando sale, lo hace, chicos, en un aumento exponencial, le llaman, chicos, ¿sí? El lactato sanguíneo en un aumento exponencial. Chicos, si es aumento exponencial, ¿cómo se representa con ese, chicos, con ese punto que era el umbral del lactato? ¿Sí? Un aumento exponencial de, chicos, de aproximadamente, en realidad sí, de aproximadamente 50 a 55%, de 50 a 55% de capacidad aeróbica máxima, acá entre paréntesis, esto que representa es una manera rara, chicos, de expresar la intensidad. Chicos, y en este caso, si decimos que acá es donde hay un aumento exponencial, entonces es su, y voy en rojito, umbral de lactato. Es su umbral de lactato. Entonces allí llegáramos a tener esa característica, chicos, ¿sí?
Bien, entonces acá estábamos hablando entonces de un ejercicio ligero o moderado de una persona que llegara a estar, chicos, no entrenada, ¿sí? Ahora, chicos, vamos siguiendo con la persona que sigue estando, chicos, no entrenada, ¿sí? Entonces, vamos ahora acá, el ejercicio físico, ahora intenso, sigo con la persona no entrenada, todavía no puse el verde, ¿sí? Entonces, en persona no entrenada, no entrenada. Entonces, chicos, en esto, entonces, ¿qué va a aumentar? Aún más, chicos, entonces aquí se produce, acá voy a colocar dos flechitas, la concentración de lactato. Chicos, y acá voy a colocar sin oxígeno, significa en forma anaeróbica. Acá te dice de que como está en forma anaeróbica, el músculo entra como en una hipoxia, chicos, ¿sí? Entonces, anaeróbica o, chicos, un estado de hipoxia del músculo. Entonces, chicos, si el ejercicio es más intenso, esto se llega, chicos, no cambiar, sino lo que hace es de que el aumento del lactato, chicos, va a ser a mayor intensidad, ¿sí? Entonces se produce el aumento del lactato. Entonces, sin la presencia de oxígeno y este aumento es más significativo a mayor intensidad, a mayor intensidad. Bien, entonces acá chicos te dice de que si la persona está no entrenada, es un ejercicio así más o menos nada más. Chicos, llega entonces, esto era de acá chicos, ¿sí? Llega un momento entonces de que va a pasar el lactato que tiene de más, lo pasa a sangre, lo pasa de golpe chicos para evitar entonces dañarse, pero si el ejercicio, chicos, aumenta intenso, la concentración del lactato aumenta, chicos, y entonces el aumento del lactato va a ser más significativo si aumenta la intensidad. Pido gancho, vengo acá. Este porcentaje que representaba la intensidad. Entonces, ¿qué me dice? Que a medida que la persona hace un ejercicio más intenso, ese 50-55% puede ir a 58, puede ir a 60, aún estando no entrenada, ¿sí? Entonces, chicos, esto es lo que te dice a mayor intensidad. Entonces, acá entre nosotros, entre paréntesis, entonces el umbral de lactato, entonces el umbral de lactato va aumentando. Bien, ahora sí vamos con la persona que sí está entrenada, chicos, ¿sí? Entonces, voy a las personas entrenadas durante el ejercicio físico, entonces ahora sí voy a una persona que llegara a estar entrenada. La persona entrenada le ocurre exactamente lo mismo, chicos, solo que tiene la posibilidad, chicos, de aguantar más lactato dentro de la sangre, ¿sí? Entonces, la persona entrenada sigue, entonces, sigue un comportamiento similar, no sé lo que puse acá, sigue un comportamiento similar, pero con, voy a indicar en rojito, con mayor intensidad, del ejercicio físico. Chicos, esta intensidad del ejercicio físico, entonces, ¿te acordás cómo estaba expresada? Estaba expresada entonces con esos porcentajes, ¿sí? Chicos, entonces, como es de mayor intensidad, acá, entonces, la acumulación de lactato, entonces, puede
chicos, puede, acá acordate, chicos, que lo que se hace es que puede adecuarse, puede adecuarse al ejercicio físico, en realidad, chicos, sí, puede adecuarse al ejercicio físico. Entonces, tu umbral, de lactato, voy a colocar, es cercano a, ¿te acuerdas el valor, chicos? 75%, ¿sí? Y ahora, ¿viste qué feo el valor ese 75%? Porque es casi como... Y acordate de que, ¿qué representa eso? La intensidad, este azul con el azul. Entonces, a mayor intensidad, entonces, chicos, ¿qué se hace? Se retrasa el momento en el cual pega el pique, chicos, de la concentración del lactato en la sangre, ¿sí? Ahora, chicos, todo esto va a estar favorecido al entrenamiento, también a la genética y demás, chicos, ¿sí? Entonces, ahora aquí borro esto y coloco las personas entrenadas. Entonces, también, si el ejercicio es de tipo aeróbico o es de tipo anaeróbico, chicos, ¿sí? Bien, entonces, acá yendo hacia esto abajo, chicos, ¿sí? Esta respuesta metabólica depende, primero lo que estamos viendo, chicos, ¿sí? Del entrenamiento. Luego, chicos, depende de la genética. Entonces acá la genética, como que veíamos ayer, chicos, podía llegar a chicos, a influir. Y luego, chicos, depende de la adaptación metabólica. Chicos, la respuesta metabólica de algunas personas lo va a hacer más rápido y otros un poquitito como más o menos, ¿sí? Entonces, chicos, acá presenta el libro una serie de ejemplos, chicos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ¿sí? Entonces te dice, vamos a los deportistas, voy en verde. Entonces, deportistas, y vamos ahora primero a los deportistas que son anaeróbicos. Entonces, deportistas anaeróbicos. Entonces, los deportistas anaeróbicos, de aquí por ejercicios físicos, chicos, ejercicios máximos en periodos cortos. Entonces, chicos, ¿qué es lo que llegará a ocurrir en ellos? ¿Sí? Entonces te dice de que ellos, entonces acá, generan aproximadamente, y voy con el azulito, ¿sí? 20 a 30%, 20 a 30%, chicos, la generan lactato, lo que puse es mal, generan lactato en un aproximadamente, chicos, 20 a 30% más. Acordate del dibujito. Entonces estamos diciendo que genera lactato, sí, ahora normal era 50 en un. Entonces, 20 a 30% más por la intensidad. Entonces, en lugar de 50, va a estar en 70, en 80 o más, chicos, ¿sí? Entonces, 20 a 30% más, chicos, que una persona entrenada. Este porcentaje, chicos, te habían preguntado. Muy finito, chicos, ¿sí? Ahora, ¿qué contienen para reaccionar de esta manera, sí? Entonces, tienen mayores depósitos de glucógeno. Entonces, por eso pueden aguantar mucho más chicos. Y luego tienen mayor, chicos, porcentaje de enzimas
glucolíticas anaeróbicas. Anaeróbicas. Dice enzimas glucolíticas nada más, chicos, pero específicamente las anaeróbicas y de ellas, chicos, la tercera que es la que se regula, la fosfofructoquinasa, chicos, ¿sí? Entonces voy a colocar, entonces principalmente fosfofructoquinasa. Fosfofructoquinasa, ¿sí? Esos son los deportistas, entonces, chicos, anaeróbicos, ¿sí? Ahora, chicos, ¿qué pasaba con el lactato cuando salía? Entonces, recordate que hacía el ciclo de Cori y luego empieza a disminuir, ¿sí? Chicos, ahora vamos en deportistas, entonces, en deportistas, y dentro de los deportistas de resistencia. Deportistas, entonces de resistencia. Cuando te dicen así resistencia, acá yo voy a colocar, chicos, es aeróbica, ¿sí? Entonces, en este tipo, también, chicos, en lo que se tiene en cuanto a las características, hay una serie de ventajas, sí. Entonces, chicos, acá, entonces tienen mayor riego sanguíneo, mayor riego sanguíneo. Chicos, también decíamos de que ayer nombraba un mayor número de mitocondrias, no solamente el mayor número, sino que eran mitocondrias más grandes. Ahora tiene mayor enzimas de las vías aeróbicas. Entonces, allí llegan a estar sus ventajas, chicos. Entonces, ¿qué es lo que llegaron a potenciar? Es que ese, chicos, el lactato generado puede hacer gluconeogénesis, pero ni bien llega el oxígeno, los llega, chicos, a reemplazar, ¿sí? Te dicen, chicos, de que los en estos, entonces, los deportistas, entonces, ya pusimos acá deportistas, chicos, sí, acá, pueden, y acá de nuevo, chicos, pueden generar, entonces, el lactato, entonces también en mayor porcentaje, el mayor porcentaje de no entrenados, Y acá, chicos, una persona, 20 personas más que una persona, acá, chicos, me mirá que me faltó de una persona no entrenada, ¿sí? Entonces, pueden tener mayor porcentaje, que acá hace un ejemplo, chicos, ¿sí? Que una persona de recontra alto rendimiento, que fuera de resistencia, necesita un poco de los dos. Y entonces puede llegar, en lugar de, mira acá en este 70-80, chicos, como figuran datos que pueden llegar hasta 90% de la intensidad, porque va a ser una fuerza, no tanto como la de arriba, pero tiene que durar mucho tiempo, chicos, ¿sí? Entonces, de alguna manera, tienen que trabajar con este lactato, ¿sí? Entonces, mayor porcentaje, y acá, chicos, en casos y voy a colocar la palabra muy alto rendimiento, pueden llegar a, chicos, hasta 90%. Y es excepcional, chicos, ¿sí? Eso pongo entre paréntesis, casi no sería ni para elegirlo como opción porque es una excepción, ¿sí? Entonces, chicos, ¿con qué vamos a empezar a la tarde? Va a empezar el ritmo, así grafiquitos. Evaluación del sistema aeróbico. Y ese sí es largo, chicos, ¿sí? Este era cortito, ¿sí? Entonces, chicos, nos vemos dentro de un ratito, vamos a la tarde, vamos a seguir con esto y síntesis de proteínas. Ese va a ser el centro de la clase, ¿sí? Y dependiendo cómo vayamos viendo, y chicos, si llegaron a recibir material, veo en la parte de ambiente, ¿sí? Bien, chicos, nos vemos, chicos, entonces mañana, ¿sí? No mañana, ahora en la tarde, ¿sí? Y a preguntar.